Hola, en esta cápsula vamos a continuar con el análisis funcional de la conducta, profundizando en el primer paso, que es la definición de los comportamientos, y en el segundo paso, que es la evaluación que realizamos como parte del análisis funcional. Partamos entonces con el primer paso, que es definir claramente el comportamiento en términos observables y medibles. Esto incluye recoger ejemplos o describir ejemplos de formas en las que se presenta o se ha presentado ese comportamiento. En esta definición tenemos varios elementos importantes. Lo primero es que el comportamiento debe definirse en términos que sean observables. ¿Qué quiere decir esto? Que debo definirlo en términos de acciones que yo puedo observar directamente y no en términos de pensamientos o emociones que yo estoy atribuyendo a ese niño. Entonces, por ejemplo, yo no definiría un comportamiento como que el niño se enoja o que es hostil o que es desafiante o que está evadiendo, sino que más bien diría que se niega a hacer alguna cosa, que insulta, que les dice apodos a los demás o que tira cosas o que grita. Todas estas acciones, si ven, son cosas que yo puedo observar directamente y decir si el niño está gritando o no está gritando, si está tirando cosas o no está tirando cosas, si se está negando a hacer algo o no. En cambio, la emoción estaría detrás de muchas de esas acciones, pero yo no la voy a observar directamente, sino que la voy a observar a través de estos comportamientos. Es muy importante que logremos hacer esta definición en términos observables porque, como vamos a ver, es importante que cualquier persona que observe que yo le diga que observe el comportamiento pueda identificarlo claramente. En cambio, si yo les pido que piensen cuando o que identifiquen cuando está siendo desafiante o cuando está siendo hostil, ahí podemos tener diferencias entre los distintos observadores y esto vamos a ver que entonces nos va a generar dificultades en la evaluación. Por eso es importante entonces que describamos el comportamiento en términos de acciones que sean directamente observables. El segundo punto de esta definición es que sea medible, ¿cierto? Que yo pueda contar, ponerle un número, ya sea la frecuencia con que se presenta ese comportamiento, es decir, cada cuánto se presenta el comportamiento. Puedo ponerle un número, por ejemplo, a la intensidad o, por ejemplo, a la duración, ¿cierto? Puedo definir una pataleta o una situación en donde el niño se descontrola, puedo medir cuánto tiempo dura, por ejemplo. Esto es importante porque que sea medible quiere o nos ayuda a poder hacer comparaciones en el tiempo. Entonces yo puedo comparar, por ejemplo, si en la semana se presenta más que el fin de semana, si se presenta más en la mañana o en la tarde, y además me permite hacer comparaciones, por ejemplo, cuando yo hago un apoyo conductual positivo, si hay modificaciones, es decir, si va disminuyendo en términos de la intensidad, de la frecuencia o de la duración. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puedo definir yo el comportamiento, entonces, en estos términos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el comportamiento sería, se niega a trabajar en clase y aquí lo defino como cuando se le da una instrucción, Juan responde al profesor con palabras que indican su negativa a hacer la actividad o que descalifican la actividad. Si ven, aquí estoy definiendo cómo se presenta ese comportamiento en Juan en particular, porque negarse a trabajar en clase puede hacerlo distinto otro niño, por ejemplo. Y aquí entonces hago la definición de que esta conducta se presenta cuando se le da una instrucción y Juan responde al profesor con palabras que indican su negativa a hacer la actividad o que descalifican la actividad.
Si recuerdan, decíamos que en la descripción del comportamiento yo debo incluir ejemplos de cómo se presenta esto en distintos contextos, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos ejemplos de, en la clase de matemáticas, la profesora le pide a Juan que empiece a hacer los ejercicios y él le responde, esa tarea es estúpida, no quiero hacerla. Si ven, aquí en la definición decíamos que Juan responde con palabras que indican la negativa, ese sería un ejemplo, o que descalifican la actividad, aquí también tenemos el ejemplo, ¿cierto? Esa tarea es estúpida sería una forma de descalificar la actividad y no quiero hacerla es un ejemplo de que dice palabras al profesor que indican su negativa a hacerla. Otro ejemplo es en la clase de lenguaje, cuando el profesor le pide que continúe con la actividad que interrumpió y él le responde, usted no puede obligarme. Este sería un ejemplo también de cómo con palabras se niega a hacerlo. Otro ejemplo, en ciencias la profesora le dice que debería estar trabajando en la ficha y él le responde no sé qué hay que hacer y entonces no la hace. En historia la profesora le pide que se siente y siga trabajando y Juan lo hace refunfuñando en voz baja. Ahí la profesora no identificó exactamente qué estaba diciendo, pero probablemente estaba descalificando la actividad. Y en artes la profesora le pregunta a Juan por qué no está trabajando y él le responde odio el colegio. Aquí miren que entonces tenemos distintos ejemplos de cómo se presenta en Juan particularmente el comportamiento de negarse a trabajar en clase. Esta definición del comportamiento, además de ayudarnos a que cualquier persona que vaya a evaluar el comportamiento o observarlo en Juan tenga súper claro qué es lo que tiene que observar, nos ayuda además a priorizar cuáles son los comportamientos sobre los que vamos a hacer una intervención o a brindar apoyo. Y para esto entonces hay dos preguntas o varias preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, si el comportamiento es realmente problemático, es decir, si realmente le genera problemas a Juan, por ejemplo, y si es diferente al de sus pares en frecuencia, duración o intensidad. Y esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con chicos con condiciones del neurodesarrollo, porque hay algunos comportamientos que son frecuentes para algunas edades, por ejemplo, o que son frecuentes en algunos, por la condición, digamos, que tiene este chico, y entonces ahí tenemos que identificar realmente si es muy diferente y qué tan problemático es. Es posible que encontremos que sea similar al de muchos de sus compañeros o al de otros de sus compañeros, pero que igual es problemático, y esto nos va a dar información entonces acerca de intervenciones que tal vez vamos a tener que hacer en el contexto global y no solo y no solo con un chico en particular. Y también, como veíamos en cápsulas anteriores, parte de lo que nos dice si un comportamiento es inadecuado es la interferencia que tiene, ya sea con su desempeño académico, con su autonomía o con su socialización. Y esto es importante sobre todo cuando tenemos comportamientos que no son muy disruptivos en el contexto como cotidiano, pero que para el chico sí están siendo problemáticos. Y aquí volvemos a la definición que veíamos en cápsulas anteriores acerca de los comportamientos disruptivos o los comportamientos inadecuados, porque no siempre estos comportamientos van a ser agresivos, por ejemplo, o que interfieran con el funcionamiento como cotidiano de la residencia, pero van a ser problemáticos porque a ese chico o a esa chica les genera dificultades o interfiere con su desempeño académico, con su autonomía o con su socialización, y esos son comportamientos que también tenemos que identificar y que ojalá intervengamos o brindemos apoyos.
Pasemos ahora al segundo punto acerca de la evaluación que hacemos del comportamiento. Una vez yo ya definí este comportamiento claramente, voy entonces a pasar a reunir información en distintos contextos y para esto vamos a usar distintas fuentes. Por ejemplo, la observación directa en diferentes contextos. Yo voy a ir a observar cómo se presenta el comportamiento y entonces voy a tomar información acerca de cómo se presenta en el colegio, en la casa, afuera, en algunos contextos externos, ¿cierto? Cuando salimos a la plaza o cuando vamos a un paseo, cómo se presenta. Y ahí lo voy a estar observando yo directamente. Otra fuente de información son otras personas que a través de entrevistas, de registros o de cuestionarios nos pueden dar información acerca del comportamiento, ¿cierto? Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, con los profesores para ver cómo se está presentando el comportamiento en el colegio, en las distintas clases o en las residencias, en el equipo, ver si hay otra persona que ha observado este comportamiento que a mí me preocupa y qué información tiene o cuando se ha comportado o cuando ha aparecido el comportamiento, qué situación estaba pasando y cómo reaccionó esa persona. Y recuerden siempre que esta información nos va a permitir hacer el análisis funcional completo, ¿cierto? No solo definir el comportamiento, sino identificar los antecedentes y las consecuencias. Y también podemos hacer experimentalmente observaciones o reunir información y para eso pues un equipo especializado tendrá que diseñar situaciones en las que puedan manipularse o modificarse los antecedentes y las consecuencias y con eso ver entonces si una hipótesis que nos planteamos acerca de la función de la conducta, por ejemplo, si es cierta o no. Esa medición experimental o esa evaluación experimental debe hacerse en unos contextos particulares por profesionales entrenados, entonces vamos a enfocarnos nosotros más bien en las primeras dos fuentes de información. ¿Por qué recoger información del comportamiento? Bueno, como les decía antes, nos permite definir claramente ese comportamiento, es decir, en esa definición previa nosotros vamos a contrastarla con lo que vemos en el análisis funcional o en esta evaluación y de esta manera entonces vamos a poder ampliar la definición, ver más ejemplos en distintos contextos y además ver la manera en la que se presenta. Entonces, podemos medir, por ejemplo, la frecuencia, la intensidad y la duración, como les decía, pero en este caso en distintos contextos para poderlos comparar. Esta recogida de información nos permite también tener una línea de base con la que vamos a comparar después para evaluar la efectividad de las intervenciones. Una línea de base se refiere como a la primera medición que nos da información de cómo está el comportamiento en este momento y con eso vamos entonces a comparar luego de que hacemos una intervención o que hacemos modificaciones en el contexto si estas han sido efectivas o no. Y la evaluación también nos permite identificar diferencias y similitudes entre los distintos contextos. Como hablamos antes, hay distintas formas en las que yo puedo recoger esta información y tengo distintos métodos dependiendo de con quién voy a hacer la recolección de información y cómo. Tenemos dos formas que son descriptivas, que son la observación directa y a través de informantes. La observación directa la hago yo en situaciones particulares del contexto en las que se sucede frecuentemente el comportamiento y esta observación me permite identificar en la situación misma los antecedentes, las conductas y las consecuencias. Para esta observación directa nosotros podemos hacer o deberíamos hacer un registro de los comportamientos en donde tomamos nota cada vez que se presente el comportamiento, idealmente inmediatamente después, acerca de cómo se presentó, qué estaba pasando antes, ¿cierto? La situación contextual o los antecedentes
y qué pasó después. Y esto nos va a permitir entonces, a medida que tomo mucha información de la conducta en varios contextos, saber cuáles son los antecedentes y las consecuencias, que es algo que vamos a hacer después. También podemos utilizar registros que nos permitan analizar la frecuencia, qué tanto se presenta el comportamiento, cuánto dura, tomar el tiempo, por ejemplo, cada vez que se presenta el comportamiento para ver cuánto dura, o la intensidad. La segunda forma de evaluar los comportamientos en el análisis funcional es a través de otras personas, y para esto podemos hacer entrevista a otras personas en donde les vamos a preguntar acerca de situaciones particulares en las que ellos han visto el comportamiento, cómo se ha manejado, qué pasó antes, etcétera. O podemos pedirles que nos respondan algunos cuestionarios que nosotros construyamos para hacer las preguntas, o utilizar también registros que nos permitan identificar la frecuencia, la duración o la intensidad del comportamiento. La idea de agregar a otros informantes es darle un poquito más de objetividad a la información que recogemos, y además poder ver cómo se presenta el comportamiento en contextos en los que no podemos observarlo directamente. Y finalmente tenemos el análisis experimental, que aquí lo que hacemos es manipular o modificar experimentalmente algunos antecedentes y algunas consecuencias para ver el efecto que tienen sobre el comportamiento. Esto lo hacemos una vez ya tenemos hipótesis acerca de los antecedentes y las consecuencias, y vamos a hacerlo solamente en algunos contextos clínicos y por profesionales formados. Muy bien, con esto terminamos esta cápsula. Los invito a ver las cápsulas que vienen, en las que vamos a ver los pasos que nos faltan, que son la identificación de antecedentes y consecuencias, y una introducción a cómo hacemos los programas de apoyo conductual positivo centrados en las personas. Y los invito a visitar la página web de Micare y a seguirnos en redes sociales.